Quien golpea al aire. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. ¿Alguien en esta noche me puede decir más o menos una idea que tenga de lo que quiere decir como ir a la vida, a la aventura? ¿Alguien tiene una idea más o menos que quiera compartir con nosotros? ¿Qué significa ir a la aventura? A la aventura. ¿Tiene alguien una idea? Ajá. Mayormente en ese tiempo la palabra aventura significaba destino, era una persona que iba sin ningún tipo de rumbo a lo que se presentara en el camino, sin plan. Exactamente. Ir a la aventura, eso es como ir a algo sin rumbo, sin una meta. Yo le quiero poner a la corta exhortación que le voy a dar esta noche, trazando metas. Trazando metas. Yo me gozaba al escuchar al joven hablar ahorita, que él decía que le habla a los jóvenes, le da tratado a los jóvenes y comparte su experiencia con los demás jóvenes, ¿verdad? Esos son metas. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nosotros empezamos a correr una carrera. Empezamos a correr una carrera. Pero yo digo algo, para tú llegar a la meta, tienes que crearte metas. ¿Ustedes creen que en la iglesia puede haber alguien que viva una vida simplemente sin sentido? Que no entienda lo que está pasando a su alrededor. ¿Ustedes creen que puede haber un cristiano así? Bueno, yo era una persona de esas que vivían una vida sin sentido. Yo nací prácticamente desde pequeña en una iglesia cristiana. Mi mamá, mi papá, hogares cristianos. Pero fue hasta un día que yo entendí cuál era el llamamiento de Dios para mi vida. Porque así mismo yo iba como quien iba a la ligera, en una vida sin sentido, tirando golpes al aire, como dice Pablo, tirando golpes a lo loco, sin tener un blanco. Y fue hasta un día en el cual yo entendí el propósito de Dios para mi vida. Cuando yo di a luz, yo caí en un estado de depresión, en un estado de ansiedad. Vivía llena de ansiedad, llena de depresión, llena de miedos, y yo no entendía por qué. Yo bebía muchísimas pastillas para todo, para la depresión, se me subió la presión, bebía pastillas para la presión, para todo. Y yo, oigan, yo tenía conocimiento de Dios, yo iba a la iglesia. Y un día, porque siempre de mi desesperación, mi esposo salía conmigo para la clínica inmediatamente, porque yo decía, oye, me está dando un ataque al corazón. Eso era lo que yo creía, que me iba a morir, porque me daba de todo. Y fue hasta un día, mi esposo no estaba en la casa, y yo me puse mala de los nervios. Y mi mamá era que estaba conmigo. Yo le dije, ay, me estoy poniendo mala. Huye, llama a mi esposo, llámalo, que tengo que ir al médico. Y ella me dijo, oye, tú tienes conocimiento de Dios. Y lo que Dios permita en tu vida va a pasar, quiera tú o no quieras. Te dé miedo o no te dé miedo, va a pasar en tu vida. Pero ustedes saben por qué yo sentía miedo en ese momento. Porque yo entiendo que el miedo es la ausencia de Dios en tu vida.
Porque cuando tú sientes miedo, entonces algo está pasando en tu vida que no está bien. Porque cuando tú vienes a Dios, tú depositas todas tus cargas. Todas tus cargas, tú las depositas en Dios. Entonces Dios es quien trae esa paz a tu vida. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Amén. En ese momento, entonces yo entendí, Dios mío, pero ven acá. Entonces realmente yo no te conozco. Y yo comencé a hacerme la pregunta, ¿quién es Dios para mí? ¿Para qué Dios me tiene en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y cuando yo me respondí estas preguntas, entonces fue que yo entendí que necesitaba hacer metas en mi vida. Porque quien comienza a correr la carrera, y Pablo siempre hace alusión a esto, quien comienza a correr una carrera, comienza a fortalecer sus músculos, comienza a entrenar para poder llegar a la meta. Entonces, cuando nosotros conocemos quién es realmente Dios para nuestras vidas, nosotros tenemos que comenzar a crearnos metas. Metas. Bueno, si no me gusta orar, voy a crear una meta de 5 minutos diarios por lo menos y voy a empezar. El corredor que quiere llegar a 50 kilómetros, empieza, bueno, mañana voy a correr 10. Después voy a correr 20 kilómetros. Hasta que mis músculos se fortalezcan. Entonces, para tú tener fortaleza espiritual, comienza a estudiar la Biblia 5 minutos por lo menos. Para que tu espíritu sea fortalecido en Dios. Comienza a crear metas dentro de la iglesia para que te desarrolle. Participa en los grupos de canto o en las exhortaciones. Bueno, si no te gusta cantar, porque cada quien tiene su don, invita a jóvenes a la iglesia, invita a tu vecino a que venga a escuchar la palabra de Dios, pero vamos a ser útil en los caminos de Dios. Amén. Ya casi para terminar, yo les quiero leer en Filipenses capítulo 3, versículo 14. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Como yo le dije ahorita, para llegar a la meta necesitamos crearnos metas. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Proseguimos a la meta. Con Cristo todo lo podemos, que es nuestra fortaleza. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. La persona que continúa. Fue la cruz que murió por mí, se entregó y no lo merecí. Grande amor que no comprendí, cuando tú moriste empecé a vivir. Fue la cruz que murió por mí, se entregó y no lo merecí.